Dios les bendiga. Y vamos a declarar una palabra que está en Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a declarar esta canción, que creemos en eso, que Dios va a hacer en cada uno de nosotros algo poderoso, pero tenemos que creer en Él, que todo en Él lo podemos hacer y lo podemos lograr. Gracias, Señor Jesús. Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer, y la montaña se encuentra frente a mí, mas yo sé que la cruzarás si tú lo puedes. Parezca como si no puedes ser más, y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar, y la esperanza te hará mirar más allá, y la fe te dará fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar, y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar: yo creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, creeré, creeré, creeré. Y las palabras que vendrán intentando apagar el fuego que hay en ti, las debes olvidar, y el viento soplará, pero no te detendrá. Y Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y creer, 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 oh, creer, 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 oh, creer, 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 oh, creer, 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 creer. Declaramos, Señor, que creemos en lo que tú vas a hacer, Padre, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Yo lo sé, Señor, que tú harás, Espíritu Santo. Yo clamo en ti, confiamos en ti. Canta conmigo. Oh, gracias, Jesús, te adoramos, Señor, y declaramos que creemos en ti, Padre. Aleluya. Buenos días, Dios les bendiga a ustedes que están desde sus casas conectados con nosotros.
quiero que en este tiempo tomemos este momento para hablar con el Señor y para que sea Él tomando el tiempo, el control de todo lo que vamos a hacer, de todo lo que vamos a hablar, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos allí donde está y diga conmigo: Señor Jesús, queremos entregarte este tiempo, queremos pedirte que sea tu palabra, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú revelándonosla, Señor, a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a tocar un tema titulado Camino al éxito. Y quería relatar con ustedes algo que me sucedió estando en el país de El Salvador, en la capital San Salvador, allí en esta escuela profética donde pude conocer a un profeta llamado Pedro. Él contaba una historia que le sucedió a él, donde él dice que un día allá en Argentina, donde él vive, estaba lloviendo y estaba haciendo mucho frío. Y dice que él iba caminando y se empapó todo de agua, se mojó todo de agua, pero era tanto el frío que él tenía que él entró en ese momento a un lugar donde hay una parada de autobús y allí se pudo refugiar y estaba orando diciéndole: Señor, por favor, que pare el agua, que cese el agua. Y dice que él de repente vino una voz a su mente que le dijo: mandala a parar vos. Y él dice que él sintió como mucho miedo, ¿no?, de la voz que escuchó. Y así entre medio balbuceaba, dijo: en el nombre de Jesús, que se pare el agua. Y cuenta él, dice que en ese momento que él pronunció estas palabras, fue como si se hubiera cerrado una llave, un grifo, y se hubiera parado el agua. Que él se quedó sorprendido, ¿no?, de lo que le había sucedido, a la vez atemorizado por la voz que había escuchado. Y dice que se montó rápido en el autobús y llegó a su casa corriendo rápido, y apenas él puso el pie en la puerta de su casa ya para entrar, dice que otra vez el agua se soltó. Y él estaba compartiendo una historia de la Escritura, la palabra, relatando la palabra que dice que Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos cuando había una tormenta que había venido sobre ellos, que era muy fuerte, sobre la barca, y Jesús estaba durmiendo y ellos se atemorizaron todos y se preocuparon y dijeron: Señor, levántate, ¿acaso no ves que nos vamos a hundir? Levántate, Señor, porque vamos a morir. Y dice que luego que ellos llamaron a Jesús, Jesús les dijo: hombres, ¿por qué tienen tanto miedo? Y él dice que reprendió los vientos, reprendió la marea, ¿cierto?, de las olas, y dice que todo se calmó, todo cesó. Y él les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué tuvieron tanto miedo? Entonces el profeta Pedro hablaba con nosotros y nos decía: Dios les dijo que tenían mucha o que tenían poca fe. Por supuesto, la respuesta es que tenían poca fe. Y él compartía con nosotros que eso es lo que Dios pide de nosotros: no mucha fe, sino poca fe, y que nosotros creamos y vamos a ver que los milagros van a comenzar y las cosas van a comenzar a cambiar y van a comenzar a suceder cosas por nuestra fe. Pues les cuento que en estos días iba saliendo con mi esposa y mi hijo en la moto y comenzó a llover, comenzó a lloviznar, y yo comencé, ¿cierto?, a recordar esta historia que había escuchado allá en El Salvador, y
mi hijo decía, ay papá, está lloviendo, y yo le dije, comiencen a orar, comencemos a orar para que sea Dios deteniendo la lluvia. Y Andrés, por eso dice la Escritura, tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Él lo creyó, en ningún momento, oh, papá, ¿cómo voy a orar por la lluvia? No, comenzó a orar y fue algo tan tremendo que la lluvia paró, dejó de llover, y no aún así hicimos la diligencia que duraba aproximadamente 1 hora y media lo que íbamos a hacer, y regresamos y no llovió. Y no llovió. Cuando nosotros ya entramos a la casa fue que comenzó a llover. Y pudimos ver esto, que es una realidad, que si nosotros tenemos un poco de fe, nosotros creemos, Dios va a actuar, Dios va a ver nuestra fe y Él va a hacer cosas sorprendentes en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, vecinos, familiares. Solamente Dios nos está pidiendo que creamos, que tengamos un poco de fe. Hoy queremos compartir un texto de la Biblia. Está en Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Y dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y que persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, el camino al éxito comienza cuando comenzamos a oír la palabra, la guardamos en nuestro corazón, pero no solamente nos quedamos con eso, sino que la ponemos en práctica. El apóstol Santiago está diciendo que cuando procedemos así, vamos a recibir bendición. Y según este pasaje yo saqué 2 puntos, y el primero es que no está mal emocionarnos, que no está mal que nos alegremos al escuchar la palabra. Incluso yo soy de los que cuando estamos reunidos y escucho la palabra, está el pastor o el profeta enseñando y yo, amén, gloria a Dios, aleluya. Y yo sé que ustedes también se emocionan porque somos seres que Dios nos creó con emociones. Pero el apóstol Santiago, y ahí es donde entra el segundo punto, nos aconseja que no nos quedemos solamente con alegrarnos, sino ponerla en práctica. Y el segundo punto es, si Dios nos da una indicación o a través de su palabra, debemos obedecer llevándola a la práctica. O sea, si Dios nos da una indicación, cuando usted escucha la palabra, el Espíritu Santo le habla, no solamente se quede con la emoción, sino que obedezca lo que Dios le está diciendo a través de su Espíritu o a través de la palabra. Allí nosotros vamos a comenzar a ver la bendición en nuestra vida. Porque el apóstol Santiago decía que el que escucha la palabra se alegra, pero se olvida de ella. Es como el que se ve en un espejo y luego se olvida de cómo es o cómo está. Entonces, quiero compartir con ustedes por acá un pasaje que está en Primera de Samuel 15:22 y dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Entonces Dios no es que se ponga triste porque nos alegremos, al contrario,
Él se alegra también con nosotros, pero sí se pone triste cuando escuchamos la palabra y no la obedecemos. Aquí el profeta Samuel está diciendo que a Dios le agrada más la obediencia que el sacrificio. ¿Cuántos hacemos el esfuerzo para prestar atención, cierto? Sacamos tiempo de nuestra vida para escuchar la palabra, para congregarnos, para ver estos videos y nos alegramos, pero nos quedamos con eso y Dios no quiere solamente eso, no quiere ese sacrificio. A Dios le agrada que usted obedezca lo que Dios le está diciendo, lo que Dios le está ordenando. Y quería compartir con ustedes, Dios en estos días hablaba a mi corazón de retomar aquello que yo había dejado. Yo cuando comencé a trabajar, trabajaba negocio por negocio, pero las ventas crecieron tanto que nos dedicamos a vender por internet. Pero en estos días Dios decía, voy a darle vida a todo lo que estaba muerto en ti, todo lo que se había parado en ti lo voy a revivir, voy a activar, va a vivir eso que se había detenido. Y yo comencé a alegrarme, me alegré porque escuché esa palabra, pero obedecí lo que Dios me estaba diciendo y comencé a salir a vender como al principio lo hacía, la publicidad local por local, y de verdad que ha sido de gran bendición. He visto la bendición de mi vida y no solamente eso, sino que me ha ayudado a mí a otra vez a activarme, porque estaba solamente vendiendo por internet. Pero esto me ha ayudado no solamente financieramente, sino físicamente, porque estoy caminando. Y Dios, hoy yo quiero darle una palabra profética para su vida. Dios quiere activar y darle vida a todo lo que estaba muerto en usted. Pero usted tiene que comenzar a accionar. Usted tiene que comenzar a oír la palabra, la promesa de Dios, y obedecer lo que Dios le está diciendo. Se le van a abrir puertas y quiero profetizar esto. Es una palabra que Dios nos ha dado que va a abrir puertas, pero no solamente usted cuando se abre una puerta, bueno, se queda viendo la puerta abierta, sino que tiene que entrar por ella. Y eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, que escuchemos y obedezcamos. Que si hay áreas en nuestra vida que hay que cambiar, tenemos que cambiarlas. Que si hay áreas en nuestra vida que tienen que ser sanadas, tienen que ser sanadas. Tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu quiere hablar a nosotros. El Señor quiere una iglesia santa y nos está llamando a la santidad. Si usted que me está escuchando, que me está viendo, aún en su relación no ha contraído matrimonio, el Señor quiere que demos ese paso de obediencia, porque dice la Escritura en el libro de Hebreos, sea entre ustedes honroso el matrimonio. El matrimonio es una bendición. Y si usted hace paso de fe, yo le aseguro que usted va a comenzar a ver bendiciones sobre su vida. Lo que no había en su hogar va a comenzar a florecer, va a comenzar a suceder. Porque cuando obedecemos la palabra, va a venir la bendición. Así que yo le animo, no sé qué otra área en su vida necesita ser ordenada, porque Dios es un Dios de orden y Dios quiere que seamos bendecidos, pero tenemos que comenzar a obedecer. Así que yo quiero que usted cierre sus ojos allí conmigo en este momento, y si necesita ponerse de cuentas con Dios, hágalo y dígale: Señor, perdóname porque he escuchado tu palabra pero no he obedecido. Perdóname, Señor, porque me he emocionado y he guardado la palabra, pero no he actuado, no he accionado. Y tengo que oír, tengo que emocionarme, alegrarme, pero tengo que accionar, tengo que actuar para ver la bendición. Y yo hoy quiero declarar que toda parálisis en su vida se va en el nombre de Jesús. Que todo aquello que lo estaba deteniendo se va en el nombre de Jesús. Pero hoy usted tiene que tomar una decisión y decir:
Señor, de ahora en adelante no solamente voy a ser un oidor de tu palabra, sino que voy a ser un hacedor. Voy a comenzar a poner en práctica lo que me estás diciendo. En el nombre poderoso de Jesús, quiero bendecirle, bendecir su hogar, su casa, su familia y pedir que la paz de Dios esté sobre ustedes. En el nombre de Jesús les mando un fuerte abrazo y espero en el nombre de Jesús que esta palabra haya sido de bendición para usted y su familia. Amén.